y que has accedido, ¿no? A esta invitación bueno, de Chundoku, ¿no? Que seguramente, bueno, somos aquí del Chundoku, pero bueno, este grupo, ¿no? De club de lectura, que bueno, un poco este año habíamos hecho, la idea era, habíamos conectado un poco una temática, ¿no? Vamos a hacer tres lecturas, que vamos a empezar con coral, la idea era coger a tres mujeres. Tenemos más ideas, no sé si ir diciéndolas mejor cuando estén atadas. Sí. Pero la idea era coger dos libros neuro y el último, pues una novela, hacer un análisis neuro, ¿no? Y bueno, un placer, pues comenzar con uno con coral, que bueno, no hace falta decir nada, todos la conocemos de sobra. Yo sí que, bueno, contigo he tenido la suerte, ¿no? De compartir muchos momentos aquí en Pamplona. Has Sí, estado es que trabajando llevamos ya conmigo muchos años nosotros de amistad. seis, así con Proeducar, que hemos tenido en el cole dando formaciones. Y la verdad es que, bueno, un lujazo, ¿no? De lo que has ido compartiendo. Eh, y bueno, que siempre te tenemos ahí para consultar, para hablar. Y bueno, pues bueno, un placer desde mi parte. Y bueno, antes le preguntamos, ¿no? A Coral, sobre todo para las que pues no habéis estado igual trabajando en el Chundoku, y que nos compartiera, ¿no? Un poquito cosas que a ella le gustan. Y hemos hecho un Nolin, bueno, no sé cómo se pronuncia, un Knolin, Iris, ah, no. que Ah, lo has dicho bien, lo has dicho bien. lo va a compartir, que un poco, bueno, ahí recogíamos un poco, pues bueno, bueno, a mí me ha gustado mucho que hayas puesto cuajada navarrica. Bueno, que ya sabes que mis orígenes están ahí, o sea Claro, que... claro, claro. Y, y no sé si Ires puedes compartir, si no intento yo, ¿eh? Lo puse en el WhatsApp. No tengo la imagen descargada, pero ¿la tienes? Si no, la descargo. Cargada, sí. A ver si la encuentro, claro. Y si no, me voy al WhatsApp. Lo mismo estoy haciendo yo, así que Vale, la tengo. comparto. Vale, venga. Vale. Me vais diciendo un poco lo que veis, ¿eh? Vale. A ver, voy por Estamos aquí. viendo tu WhatsApp, ¿eh? Sí, sí. Aquí mira esa foto. Vale, un poco pues entre todas, a ver qué conseguimos rescatar. O a ver si tú te identificas, Coral. Y todo lo que Vale, aquí está. Sí. Ah, me encantan los Nolin. Vale. Ah, sí. Es que me parecen súper dúa, ¿verdad? Explícala un poquito, que yo y David sabemos lo que pusiste, pero Bueno, a ver si te Sí, acuerdas. sí. Decimos tres, cuatro cosas que a ella le gustaran y bueno, aquí hemos intentado plasmarlas. Sí, bueno, yo desde que soy pequeña estudié en el conservatorio piano, entonces ahí está representado súper, súper bonito, ¿no? Soy de levantarme temprano, de aprovechar el alba silenciosa, ¿no? Cuando está mi casa en silencio y también la calle para ordenar mis ideas y dar forma a lo que pienso que pone ahí. Soy una aprendiz eterna, yo creo que eso lo comparto con todas las personas que estáis aquí, que todos sois aprendices, ¿no? El tema neuro, que me imagino que será esa especie de croissant que hay encima, la música, cada vez oigo más música de Alicia Keys, de, bueno, pues eso de rhythm and blues, que es como música calmada, ¿no? Que me ayuda pues a concentrarme, me gusta mucho ese estilo de música. Corinne Bailey y todo que sean mujeres, sobre todo, me gusta mucho. El cuaderno marrón y la lupa será para seguir investigando. Ya no me acuerdo qué más te puse. es un Ah, bueno, café. lo otro es Es la un café. tortilla. Sí, Esa es la tortilla es un navarrica. cuaderno. Sí, Es un la café y la había tortilla la que he le dicho puse a así. Leia. Ponla jugosa. Tiene Eso que, es. porque eso es lo que ha dicho ella. Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, David ya lo sabe, mi familia por parte de mi padre, toda está allí en el valle de Ulzama. Y esas tortillas así a medio cuajar, pues yo las comía siempre de mi abuela, bueno, y mi madre también las hacía después así, pero no las encuentras en depende de qué sitios de España. Más una tortilla del norte, ¿verdad? Que le decía a David que, bueno, las infusiones parece como un café así, ¿no? Desde arriba y un cuaderno para seguir apuntando, me imagino, ¿no?
Creo que Es un también, juego. y Zaro también te suele gustar. Ah, sí, esa, sí, sí, sí. Y Zaro, hay que contarlo, David. Es una cantante vasca, ¿no? De San Sebastián, de Bilbao, no sé. De Donosti diría, pero bueno, Sí, yo creo que de Donosti, sí, sí. Y es que es muy rhythm and blues también, ¿eh? ¿Verdad? Sí, ese estilo de música. Sí, muy bien, muy bien. qué chulo. Bueno, esto era un poco pues para iniciar, ¿no? Para conocerte un poquito más también. Mm. Que, bueno, más de lo que te conocemos, ¿no? Y nada, oye, pues un poco, pues bueno, un poco después de esto, pues vamos a ir, bueno, yo por mi parte, bueno, sí que desde Chundoku, la verdad es que tu libro nos ha dado para, podemos estar hablando 3, 4, 5 sesiones más. Es, ¿no? Como un libro pues tan, bueno, fácil, ¿no? También sencillo, accesible. Pues bueno, cuántas reflexiones, ¿no? Se pueden sacar. Y bueno, pues hemos traído de todas las que hemos ido batiendo, pues bueno, seleccionando pues cuál, ¿no? A nosotros igual nos movía más o cuál también pues, nos apetecía preguntar. Y bueno, un poco vamos a ir, la idea es, bueno, yo voy a hacer un poco una introductoria y luego te vamos a ir un poco para desarrollar como, y como final te comenté, ¿no? Vamos a hacer un pequeño juego. Venga. Para lo que no sabes, pues ya lo veremos, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues sí que decir cualquier pregunta que queráis hacer, tenemos el chat, Yolanda estará un poco atenta y bueno, iremos midiendo tiempos, a ver cómo andamos, pues también para dar espacio, ¿no? Y, y antes que nada, pues Coral, un poco sí que quería decirte, pues antes de meternos, ¿no? En el meollo del libro, ¿qué te llevó un poco, ¿no? A decir, bueno, voy a escribir este libro, ¿no? Y le voy a titular Neuropedagogía y DUA 3.0. Un poco, ¿qué te llevó ahí a escribir Sí. primero y luego a relacionar un poco estos dos marcos? Sí, mira, por una parte, tú ya sabes, David, que todos los veranos aprovecho para escribir. Pero es que cuando estoy durante todo el curso voy como boom, 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 a mil, ¿no? A una formación, otra. Normalmente escribo sobre lo que más he trabajado en ese año, ¿no? Como si fuese una necesidad, ¿no? De todo. Y esto era un reto pendiente que tenía que actualizar el libro de Neuroeducación y DUA, un libro azul, ¿os acordáis? Neuroeducación y DUA. Y estuve hablando con el editor de Octaedro, con Juan, y en un principio era solo hacer ese capítulo, solo en ese capítulo azul del libro azul meter el DUA 3.0, pero conforme iba escribiendo, sobre todo desde la mirada ética, desde la neuropedagogía, intentando hacer conexiones entre todo, le digo, Juan, es que me ha salido otro libro, ha salido otro libro y eso que ya veis que hay temas, por ejemplo, el último capítulo, que es lo que más trabajo ahora, son los bajos techos altos, que luego si queréis ya lo explicaré, paredes anchas. Eso se queda como un poco ahí al final, ¿verdad? Del libro, como para seguir profundizando. Y el tema de la neuropedagogía, que también me preguntabas, David, en uno de los libros, en el de Diseñar hasta los límites, ese puede que sea el libro más técnico, que eran todo estrategias, estrategias, ahí empiezo diciendo que tenemos que recuperar la pedagogía. Hablamos mucho de aprendizaje, que está relacionado con la psicología, ¿verdad? Pero siempre nos dejamos más el cómo enseñamos, cómo aprenden los estudiantes para poder enseñar. Pero ahí en el cómo enseñamos siempre me da la sensación de que se nos queda un poco en el aire. Me gusta también mucho pues todo lo que es el tema de la pedagogía, de los cuidados, de la esperanza, del oprimido, ¿no? Y cómo podíamos llevar esa pedagogía con una mirada para todos los mundos, para todas las personas, ¿no? Con una mirada puesta en que todos los cerebros son diferentes y todos son igual de válidos. Así que desde ese pensamiento de que lo neuro tenía que estar, ¿no? Porque al fin y al cabo yo digo, hablar de neurodiversidad es hablar de un modelo de diversidad funcional, que a veces os lo contaba cuando estábamos en clase.
Entonces pensé que la neuropedagogía pues compartía eso, la mirada neuro, la mirada de la pedagogía y sobre todo la mirada ética, ¿no? De respeto a que todos somos diferentes y que no hay una persona o no hay un cerebro mejor que otro, sino que todos los cerebros son válidos. Entonces me encajaba ahí, digamos, todo eso que tú me has preguntado, David, por eso esa idea. Ha sido un poco casi un trabajo metacognitivo, ¿no? Eso sí, sí. Al final se ha ido un poco agrandando. Sí, sí es cierto, ¿no? Como nombras, de hecho comentamos también, ¿no? Haces muchas reseñas a diseñar hasta los límites, porque sí, ¿no? Yo creo que sí, siempre has tenido tú algo, es la pedagogía muy presente. Yo creo que como maestra y orientadora y directora y mucho, bueno, has estado mucho en aula, yo creo que al final ahí está, ¿no? Ese Mm, corazón de la maestra, ¿no? Y, y un poco, pues claro, cuando empezaste a hacer todo este trabajo y reflexión, sí que queríamos un poco que miras, claro, te ha llevado a escribir un libro, veías más cosas, y un poco qué has observado, ¿no? O qué novedades o qué cambios ha habido un poco del anterior marco, ¿no? Al nuevo, un poco digamos, mm. que ha progresado o un poco que ha cambiado y por qué quizá vine ahora, ¿no? Y no hace un tiempo, ¿no? Sí, mira, el DUA es un marco que está en continua actualización. Incluso si queréis os comparto el enlace. Yo estoy en un grupo mundial con una aplicación y entonces allí vamos hablando sobre DUA. Te quiero decir que está, no es algo estático, no es algo cerrado, pues igual que el cerebro, ¿no? Hablar, yo os contaba cuando estabais conmigo, hablábamos de perfiles neuroevolutivos que siempre me da muchísima más flexibilidad que un diagnóstico, que siempre es más rígido, ¿no? Y entonces las novedades que trae el nuevo DUA precisamente me permiten entender que el aprendizaje es diverso y es humano. Entonces habla por primera vez de identidad, habla de las identidades, ¿no? De respetar a las identidades ya no es tanto eh, si le hago accesible o no, que por supuesto la accesibilidad también está, ¿no? Si le hago accesible o no, sino quién soy y quién soy cuando aprendo o si me siento reconocida en lo que estoy aprendiendo, ¿no? No olvidar, hablamos del tema de la identidad y a mí me parece fundamental. Otra de las cosas que cambia es el propio lenguaje. Entonces el lenguaje antes nos decía proporcionar opciones al interés y ahora ese proporcionar ha sido eliminado y ofrecen opciones de diseño. Vosotros pensad al fin y al cabo que el diseño universal para el aprendizaje no deja de ser un marco de diseño y que yo siempre digo que, y con el cole de David, que es un cole alucinante, estuvimos trabajando yo creo que 2 años seguidos el diseño curricular, o sea, solo nos íbamos al diseño, ¿no? Es el gran superpoder que tenemos los docentes. La inclusión no se improvisa, se diseña, o sea, tú diseñas a quién quieres que esté dentro o a quién quieres que esté fuera, ¿no? A quién nombras y a quién no nombras. Ahí estaría de nuevo el tema de la identidad. Así que ese cambio a opciones de diseño es muy interesante. Y luego también, digamos que siempre se ha visto el DUA, ¿no? Las versiones anteriores siempre se han visto como algo muy técnico y incluso a veces listas para chequear esto lo tengo, esto no lo tengo, ¿no? Donde tú ibas chequeando pues todas las posibilidades que te iba diciendo el técnico. El DUA, y se veía, yo siempre lo he visto como de una forma muy técnica. El DUA no es una herramienta, es un marco y lo tenemos que entender así, pedagógico y ético. Eso yo siempre lo insisto. Entonces, ahora de ese chequear, ¿no? Pues nos vamos a un posicionamiento donde, donde tenemos opciones de diseño yo siempre digo, la pregunta es ¿a quién dejo fuera cuando diseño de esta forma, ¿no? Por ejemplo, estábamos con Majo hablando de la lectura fácil. En un momento determinado, Majo se cuestiona si yo
expongo esta lectura, ¿a quién dejo fuera? Y tú, Majo, en tu cabeza dijiste, "Jo, pues tal vez a este colectivo y a este otro colectivo". Entonces ella hizo en el mismo diseño esos ajustes, ¿no? Que pueden ser de lectura fácil, Majo, o incluso podrían ser simplemente de accesibilidad. Sabes que hay una guía muy chula de Trencadís, ¿no? Pues, pero es tener en cuenta, entonces fijaros que es una mirada diferente, es una mirada muy relacionada con todo el tema de justicia social, ¿no? Aquí yo cada vez defino más la inclusión, fijaros que traducido literalmente en castellano, incluir es algo que está fuera, lo meto dentro, ¿no? Eso es incluir, voy a incluirlo. Pero yo siempre les pregunto, ¿y cómo voy a incluir al que ya está? Si es que ya está, ¿no? No tendría que utilizar la palabra incluir. Tengo que poner más el foco en no excluir, en no segregar, en no dejar afuera. Y desde esa mirada, eso también es nuevo, David, ese posicionamiento ético, ¿no? Como una guía de diseño. Yo lo veo más así. Me parece muy interesante, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Porque a veces el DOA puede ser algo como, sobre todo si te acercas, ¿no? Te acabas de acercar a este marco como muy, uff, ¿de dónde empiezo, no? A Mm. veces igual es, pues esa pregunta, ¿a quién dejo fuera? ¿Estoy dejando a alguien fuera? Igual es, a veces es más sencillo, ¿no? Eso es Incluso, muchísimo más sencillo. Y entonces ya claro, claro. no adaptas, diseñas desde el principio. Eh, Muy bien. Pues un poco, bueno, para ir un poco ya más profundizando, Sandra y Isabel tienen unas preguntas ya, vamos a ir, yo creo, metiéndonos un poco ya al barro. Sí. Venga. Bueno, Coral, pues nada, encantadas de estar aquí contigo y bueno, pues lo primero de todo, hablas mucho de, bueno, no sé si llamarlo metáfora así, pero nos llama mucho la atención la parte en la que hablas de techos altos, paredes anchas y suelos bajos. Entonces, esta bonita metáfora, que sí que es verdad que se inicia así el libro, pero también al final se explica mucho más. Pues eso, si nos podrías un poquito desarrollar esta parte y a qué te refieres con ello. Sí, mira, cada vez la trabajo más, incluso doy webinares sobre eso. Yo me imagino, imaginaros como si fuese una arquitectura, ¿no? Donde yo tengo el poder de crear, precisamente de diseñar. Entonces, cuando tú diseñas con suelos bajos, digamos que podéis pensar en el DUA, en todas esas tres pautas que hay arriba, vistas siempre horizontalmente, que sería el acceso. Entonces ahí yo me tengo que garantizar, pues por ejemplo, como Majo, pues me tengo que garantizar que todos puedan leer el texto y para eso Majo pone lectura fácil. O a lo mejor a veces pone solo una fuente concreta, ¿no? Que sea de palo seco, de 12,5, interlineado 1,5, o sea, de 12, interlineado 1,5. Pero también para el acceso tengo que hablar de identidad. Si resulta que yo estoy leyendo unos libros, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vamos a leer autores clásicos europeos. Pues fijaros, sí que me dejo fuera a todas las mujeres, a las que no son clásicas, a los que son de otras culturas, Mm. ¿no? Cuando delimito y acoto tanto, eso sería el tema de la identidad, que todo el mundo se sienta representado en lo que está leyendo, estudiando, y iros a la identidad de género, por ejemplo, ¿no? Que no lo hablamos. O que hay un montón de cuentos preciosos que hablan de distintas identidades y sin embargo tampoco los hablamos habitualmente, ¿no? Entonces, el suelo bajo sería esas tres pautas que tenemos arriba con el acceso, pues desde captar el interés, la curiosidad, el tipo de letra, la fuente, opciones a la percepción, opciones a la interacción, que tú puedas acceder. O sea, yo me tengo que garantizar lo primero, Isabel, que todos pueden acceder, entrar al conocimiento, digamos, a esa casa de aprendizaje que dice Ana Monviedro, ¿no? Que puedan entrar para acceder al aprendizaje. El tamaño, la fuente, todo lo que se os ocurra. Una vez que yo ya estoy dentro, Isabel, tengo que diseñar unas paredes muy anchas para que me quepan todos. Y aquí, imaginaros en vuestra cabeza que yo pueda diseñar rutas,
que en un momento determinado yo te dé para elegir esta Ujú, ruta, esta otra o esta otra. O itinerarios de aprendizaje, ¿eh? Me da igual cómo ujú, lo sí, llamemos. Em, en este momento yo estoy ofreciendo opciones también, por ejemplo, a la expresión, ¿no? ¿Por qué me tienen que hacer demostrar sí, todas las evidencias siempre de aprendizaje que sean escritas? ¿Qué otro tipo de evidencias puedo tener para el aprendizaje? Así que ahí estaría toda esa pauta de las opciones a la expresión. Las opciones al lenguaje estaría en acceso, porque tengo que clarificar el lenguaje para poder para que acceder a la todos puedan información, acceder. ¿no? Ujú, Y todo lo que sería esfuerzo y persistencia, esa la puedo ir poniendo en cualquier sitio, ¿no? ujú, Y cuando ya tengo esas paredes tan anchas que me permiten diseñar rutas de aprendizaje o itinerarios, como lo queramos llamar, que me permiten ofrecer opciones que todo el mundo pertenece, que esto es algo nuevo que aparece por primera vez en el DUA, ¿vale? Pertenece, está presente, pertenece plenamente. Entonces me voy a los techos de cristal, a romper esos techos de cristal, ¿no? A poner esos techos tan altos que yo siempre haya retos y desafíos para alguien. ujú, Eso sería todo el multinivel, por una parte, pero también eso, todo lo que estuvimos pues, en el cole de David trabajando con taxonomía de Bloom, ¿no? ujú, Iros a pensamiento profundo, todo lo que sea pensamiento, el crítico, el creativo y el metacognitivo estaría en los techos. Iros siempre a trabajar. Allí hay marcos chulos, de complejidad, si queréis ya os lo paso, David, como tengo tú, bueno, tengo también el de Susana, el de Majo, aquí, el de Esther, todas las que os tutorizaba, ¿verdad? Tengo vuestros teléfonos. Porque hay un marco muy chulo, por ejemplo, que es para trabajar la profundidad y la complejidad y es muy interesante, ujú, ¿no? ¿Cómo les hacemos pensar? Sería diseñar aulas accesibles, por una parte, aulas para todos, por otra, ujú, y aulas que piensan. siempre. Esa Ujú, sería un poco, en realidad es un resumen de lo que nos dice el DUA, porque la última pauta, las últimas tres pautas, ahora son funciones ejecutivas, que es ese pensamiento profundo, ¿no? Y ujú, esa autorregulación. genial. Muchas gracias, Coral. Sí, es que yo creo que se entiende mejor así el DUA, Sí, ¿verdad? El diseño. Mm, real. Siempre además con una metáfora como que sí, conectamos ya mejor. eso es DUA, ¿no? Claro, eso es. Sí, Bueno, pues unido a esta metáfora, el DUA 3.0, uno de los puntos más fuertes es la definición de sesgos y tener en cuenta esos sesgos, que nos llamó mucho la atención. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué tipos de sesgos ves que están más presentes en las aulas y cuáles los docentes tienen o tenemos más dificultades para reconocer en nosotros mismos a partir de tu experiencia? Y luego, si hay alguno que tú mismo hayas tenido que enfrentarte a él en tu mira. trayectoria. En realidad, la palabra sesgos, sesgos cognitivos, viene de la psicología. Ya sabéis que el DUA es como un poco, pues una mezcla, ¿no? De evidencias de todos. Em, Serían todas las desviaciones o prejuicios para percibir o para interpretar o para actuar, ¿no? Hay un sesgo que a mí me ha pasado muchas veces estando en este caso como orientadora, que es el sesgo de confirmación. Entonces yo recuerdo en una ocasión, segundo de primaria, una profesora hace una hoja de derivación diciendo que ese niño, bueno, que es que ese niño es que es insoportable, es que no para quieto, molesta, se levanta, interrumpe. Ella iba más por hiperactividad, y resulta que ese peque era un peque muy, muy brillante, un niño de altas capacidades. Entonces, cuando yo le dije a la profesora, este niño es un niño brillante de altas capacidades, ella no se lo creía y quería siempre confirmar, por eso ese sesgo de confirmación, que ella tenía razón, ¿no? Entonces me buscaba cada vez que sacaba mala nota o que no sacaba porque su error conceptual era que ser de altas capacidades es sinónimo a todo matrículas sobresalientes, ¿no?
quietecito, obediente, con gafitas, empollón, y este era todo lo contrario. Entonces ella buscaba siempre confirmar que tenía ella razón. Este sesgo de confirmación, fíjate, incluso os voy a decir, Sandra, que en la actualidad las redes sociales es un sesgo enorme, están muy sesgadas. A mí en Instagram el algoritmo me saca lo que me confirma lo que yo quiero. Sí. ¿Vale? Es un sesgo de confirmación que me preguntaba si en la vida real, pues, pues el mismo Instagram es un sesgo de confirmación. Solo me pone a los que piensan como yo, ¿no? Mm. Y confirmamos lo que pensamos. Otro sesgo, el sesgo de anclaje, que te quedas con la primera impresión. Eso yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y nos pasa muchas veces. O incluso cosas que una vez que han pasado, tú piensas, ese sesgo de retrospectiva, ¿no? Tú piensas que era predecible, que eso lo podías haber sabido, pero, ¿vale? Entonces, no, este tema de los sesgos que aparezca en el DUA me gusta mucho. Os había dicho que antes nos centrábamos muchísimo en la accesibilidad. Y ahora la accesibilidad es importante, pero hay muchísimas más cosas. Entonces, aún ahora, siempre que hablamos de barreras visibles, pero aquí todo esto, Sandra, son barreras invisibles. ¿Vale? Son barreras invisibles. Pues yo misma, por ejemplo, con el lenguaje. Yo todavía ahí estoy pensando, toda la vida como orientadora he puesto, cuando tienes que poner ya, aterrizar y decir qué es lo que le pasa, ¿no? El diagnóstico, siempre he puesto, tiene autismo, tiene TDAH, tiene discapacidad intelectual, tiene... Y sin embargo ahora me cuestiono si es ser o tener. Mm. Y yo ahora digo, es autista, porque es una condición que le atraviesa siempre. Entonces este sesgo más del lenguaje, de cómo utilizamos el lenguaje, de cómo... Yo creo que es lo que continuamente, Sandra, me sigo cuestionando. Me Ujú. sigo cuestionando. También entrarían prejuicios o creencias culturales de Por todo tipo. ejemplo, sí, Claro. sí, sí. El capacitismo, Marcela, totalmente, que tú hiciste ahí tu TFG, ¿no? Tu TFM conmigo sobre ese tema, investigaste un montón. Pues justo, es que Coral, justo hablando, que ahora que has dicho, ¿no? Que como orientadora a ti te ha pasado lo de es, tiene, es un debate continuo que dentro de nuestra comunidad también varias veces hemos hablado. Y justamente a raíz de esto que acabas de mencionar viene como la siguiente cuestión, ¿no? Porque hablas en un capítulo de ello del tema de ¿nacemos divergentes o nos volvemos? ¿Nacemos neurotípicos, sí o no? La neurodivergencia es algo que se construye o viene de base. Todo esto es un poco también, justo al hilo de esto queríamos preguntarte un poco, pues eso, o sea, seguir pudiendo construir esta parte para nosotros también como profesores, pues utilizar un buen lenguaje, ¿no? En este caso, ¿qué sería? O sea, ¿qué es? Y ¿Cómo abordamos esto? mire, yo recuerdo el año pasado en una clase que tuvimos, que la abrimos a los que estaban online, a los del diploma, aquel día lo abrimos a los del diploma y al semi y al online. Pues esta cuestión, Isabel, la estábamos hablando y entonces yo decía... La diferencia entre neurodivergente y neurotípico va a ser entre capaz y discapaz, o sea, pero con otras palabras, ¿no? Esa fue la pregunta que hicimos. Y recuerdo que un chico que estaba allí, autista, habló y dice, y él dijo, yo quiero que me llamen, me siento más cómodo dentro de la neurodivergencia. Entonces, cuando yo os he preguntado cómo podemos incluir al que ya está dentro, yo creo que la respuesta es fácil. Vamos a preguntarle a él cómo queremos que le llamemos, ¿no? Primero, ¿cómo quieres que te nombre? ¿Cómo quieres que te nombre? Entonces, yo creo, estoy convencida, vamos, que todos nacemos neurodivergentes, que la neurodivergencia tiene una base
biológica y que se produce con la interacción en el entorno. Este año, a mis alumnos, ahora ya no estoy en el máster, ahora estoy en el diploma. Y, y entonces en el diploma yo les estaba contando a los dos grupos que tenía este año. El día 28 de enero, me acuerdo de la fecha porque es el cumpleaños de mi hija y de mi marido, o sea que coinciden. Ok. Marta, que David las conoce a mis hijas, Marta la pequeña y Javier cumplen los años el 28 de enero. Bueno, pues el 28 de enero de este año lanzaron como las ideas del nuevo DSM, ¿vale? Sería el 6. Ese DSM ya no va a ser un manual estadístico, sino científico. Eso es algo interesante que cambia. Y va a tener en cuenta las evidencias que desde la ciencia, pero de una manera dinámica, porque pues va a tener esa base neurobiológica también, ¿no? Entonces, digamos que tiene como cuatro grandes bloques. Por una parte, todo lo que va a ser contextual, y ahí, Marcela, que a ti te encanta todo el modelo de calidad de vida, pues va a estar ahí dentro, ¿vale? De un DSM que a mí me parece súper potente. Por otra parte, todo lo biológico, biomarcadores bueno, todo lo que esté relacionado con la biología, van a ir poniendo distintos niveles de severidad, ¿no? Pues como hacen con el autismo o como toda la vida han hecho con la discapacidad intelectual. Y también van a tener en cuenta lo que antes llamábamos comorbilidad, que quedaba como muy clínico, ¿verdad? Pues ahora como un transdiagnóstico, ¿no? Tener en cuenta otros diagnósticos. Va a ser suficientemente flexible, como cuando estábamos en el máster y yo os explicaba los sistemas neuroevolutivos, ¿no? Eh, el mirar el cerebro desde sistemas neuroevolutivos me permite precisamente ese dinamismo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que está muy, muy relacionado, porque ya lo ves, el DSM con las Ujú. neurodivergencias, ¿verdad? Em, Hay quien dice, personas neurodivergentes, sobre todo autismos, nivel uno, dobles excepcionalidades, TDAHs, que ahora ya sabéis que hay como un triángulo ahí entre ellos, nos dicen, ellos cuando les preguntas, nos dicen que la neurotipicidad es una aspiración. Me Ujú. parece interesante, ¿eh? El pensar eso. Que en realidad ser neurotípico no es tener un cerebro, eso os lo digo yo, no es tener un cerebro mejor ni peor. Porque si yo parto de la idea de que todos los cerebros son Diferente. diferentes, que todos nuestros cerebros funcionan de diferente forma, entonces somos neurodivergentes, ¿no? De nacimiento. Es posible entonces, que sería lo que os ponía en el libro, ¿no? Es posible nacer neurodivergente, pero no neurotípico. Es el Mm. contexto. Ujú. Mira, yo conozco bueno, ahora un joven que aquí en España le pusieron el diagnóstico de, no sabían si TEA o TEL. Vivía en Barcelona y esto, ¿cómo se llama? San Juan, ¿no? De Deu, que está muy especializada, pero fíjate, salió con ese doble perfil que nosotros siempre como orientadores nos dicen uno u otro. Ujú. Su padre es alemán, se fue a vivir a Alemania y allí como el contexto es más rígido, como todo está más organizado, que si quedas a una hora vas a una hora, no es, bueno, venga, si eso, 10 este minutos plan no ha después. salido, hacemos otro. O sea, ¿cómo le condiciona el contexto? Es como que si de repente te cura, no, no tan exagerado, pero, y no se puede curar, ¿no? Pero para que me entendáis. Fíjate. Ujú. Pues bueno, en el libro, todo esto que has explicado tiene una mirada también, un componente muy, muy ético, ¿no? Y, y mencionas que la neuropedagogía va acompañada de una mirada neuropedagógica y también ética. Entonces, la pregunta sería, ¿qué aporta específicamente esta dimensión ética? Y si nos podrías poner un ejemplo. Sí, mira, ya hace mucho tiempo, escribí en el blog, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de la ética del cuidado. ¿Vale? Yo creo que os la he contado siempre cuando estábamos en el curso, ¿verdad? Os hablaba de la ética del cuidado. Entonces,
en esa entrada en el blog yo escribía entre la moral de Colbert y la ética, ¿no? Y entonces un poco la moral sería pues todas las normas, todos los valores que tiene una sociedad. Y siempre, de hecho, hemos dicho la moral victoriana, ¿no? O sea, distintos tipos de moral que una sociedad considera correctos y no se cuestiona si se puede hacer de otra forma o no, ¿no? Es lo que hemos aprendido, lo que hemos heredado, o incluso a veces cuando vamos a los coles, Sandra, es que esto siempre lo hemos hecho así, Sí. ¿vale? Eso es, pues eso, es como que se transmite esa moral. La ética es lo que pensamos sobre lo que hacemos, es decir, si es justo o no justo esto que estoy haciendo. Me cuestiono desde el principio si dejo a alguien fuera. Y yo me pregunto, me cuestiono, antes me habéis dicho metacognición, ¿no? Ese cuadernito para la metacognición. En un ejemplo, te cuento un ejemplo que me ha pasado a mí. Em, 4 añitos, ¿vale? 4 años. Teníamos un peque no hablante. Entonces, bueno, llamamos a Arasac, empezamos a poner un sistema de comunicación aumentativa y alternativa en una tablet. La tablet la compra el colegio, un entorno muy vulnerable. La profe estaba todo el rato enterándose de todo, pero claro, cuando ya le dijimos al final, mira, este peque va a venir siempre con esta tablet, dice, pero eso no es justo, ¿no? Los demás también van a querer una tablet. Lo que está haciendo ella es moralidad, ¿vale? Son cosas que es que siempre se han hecho así, lo normal es que todos hagamos lo mismo de la misma forma y en el mismo tiempo. Y no me cuestiono si es lo más adecuado para mis estudiantes. Entonces la ética se cuestiona pues si esto es justo o no es justo lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? Estamos diseñando para todos, me estoy dejando alguno atrás. Si hago café para todos, em, ¿eso es justo o no es justo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre hablo de ética, es que me parece fundamental. Digamos que la ética es también como pasar a la acción, ¿no? Es un poco, es la que nos moviliza, porque si no seguiríamos siempre haciendo lo mismo, Claro. ¿no? Entonces eso Sí. nos... Y hablar de la ética del cuidado es además, pues pensar que el cuidado no es una responsabilidad solo de una persona, o en este caso de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y justo, Coral, es que digo, me voy a apuntar aquí tablet porque el ejemplo que has puesto es muy bueno, ¿no? O sea, al final, claro, este niño, como has dicho, ese sistema alternativo y aumentativo, al final él requiere de este dispositivo para poder comunicarse. Eso Y es. la profe se plantea que seguramente en algún momento, pues uno nos ha pasado, igual que con lo de los sesgos, de, oye, pues no sé si es justo del todo, ¿no? Entonces, justamente hila con la siguiente pregunta porque tú hablas en el libro de estos ajustes razonables. Entiendo que, claro, el proporcionar esta tablet a este alumno, en este caso, es un ajuste razonable dentro de ese diseño que tú has hecho, porque Mm. de esta manera el niño va a poder comunicarse, ¿no? Entonces, nos planteábamos un poco también cuándo esa adaptación o ese ajuste razonable eh, deja de ser inclusión y se convierte en esa segregación disfrazada de buena intención. No sé si me explico. Sí, sí que sí. 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 A ver, em, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, allí se define diseño universal y se define ajuste razonable. Entonces siempre te dicen primero diseña para todos, ¿vale? Y si aun a pesar del diseño universal algún estudiante requiere una modificación o una adaptación, se la debemos dar. Yo siempre te diría que esos ajustes o esas modificaciones o adaptaciones que hacemos, primero que estén contextualizadas para poder estar presente participando, todo lo que hemos dicho, ¿no? Y luego que tienen que abrir oportunidades, no cerrar puertas. Ujú. El DUA, os lo explico, el DUA tiene como 4 palabras mágicas, ¿no? El DUA es un marco de diseño para diseñar entornos y dice 4 palabras. Inclusivos ya la hemos definido, que sería no segregar.
Accesibles sería, desde el principio lo hago para todos, ¿no? El tipo de letra, la entrada que decíamos antes. Los suelos, ¿no? Los suelos. Eso es. Equidad es dar apoyo a quien lo necesite, ¿no? Y de mayor intensidad. En la comunidad catalana son supports que le llamáis, ¿no? De mayor intensidad, esos supports. Eso es equidad. Equidad es justicia social. Si ese niño necesita ese apoyo, le doy ese apoyo. Pero también me dice Isabel que tienen que ser desafiantes. Entonces, si ese apoyo, ese andamiaje que yo estoy dando está limitando, pues yo qué sé, aprendizaje, ¿vale? En este caso, el comunicador es que siempre lo va a llevar, ahí se ve bien. ¿Vale? Pero recuerdo con Majo, cuando nos vimos la última vez que me contabas lo de la lectura fácil, ¿te acuerdas que te decía yo el miedo que me da a mí, por ejemplo, que a una persona disléxica le pongas una lectura fácil, le bajamos el nivel? Vale, ¿Vale? En una lectura fácil está pensado para personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, lo que sí o sí sí que necesita una persona disléxica es hacer ese tipo de adecuaciones accesibles, digamos, ¿no? El tipo de letra, la justificación a un lado, palabras en negrita, dejar hueco en las preguntas, pero no bajar el nivel en las palabras. Entonces, esa sería una respuesta, ¿no? claro. Ujú. Si yo a una persona con dislexia le pongo una lectura fácil, tal y como se la pongo a la discapacidad intelectual, ¿eh? O sea, pues que no le pongo adverbios terminados en mente, que intento no ponerle sinónimos, claro, le estoy bajando mucho el nivel. Y el DUA me dice que tiene que ser desafiantes. Entonces, lo que nosotros hagamos que no simplifique. Eso por una parte. Que, que no ponga esos techos de cristal. O sea, Claro, es para acordaros los decir, techos seguir altos. pensando en techos altos. Eso es, altas expectativas, ¿no? Para todos. Que tampoco segregue. Ujú. Porque si le pongo algo que va a tener que estar siempre fuera, o sobre todo algo que no le permita avanzar, que no le dé ese suficiente reto. Aquí nos iríamos más a los techos altos. Esa sería la respuesta, ¿no? Porque a veces hay como un buenismo, ¿no? Claro, unas ganas de buenas intenciones. Incluso yo muchas veces he oído, no, si es que lo hago por su bien. O sea, yo ya cuando oigo a una orientadora hablar con unos padres que es que, mira, se tiene que ir de este cole porque tiene que ir a otro y es por su bien, ¿eh? Porque es que allí va a estar mejor atendido. Ya, Eso también tampoco ayuda a crecer. Te quiero decir, es que hay que darle retos. La respuesta es fácil, Isabel. Los que tenéis hijos, hijas, y si no, los que tenéis sobrinos o habéis estado en el cole, cuando le quitas las ruedas de la bicicleta a tu hija, ¿no? No, claro, no le vamos a dejar siempre que vayan andando con 22 claro. años y las ruedas de la bicicleta. Sí, darles esa opción de siempre techos altos para que los Eso niños es. sigan continuando. Oh, muy bien. Pues entonces, Coral, ¿cómo evalúas esto? ¿Cómo haces una Esto evaluación? ya. Esta es la nota del Eso, millón. eso te iba a decir, Coral. Digo, tú dices que en el libro, que claro, esto da para otro libro más, lo de la evaluación. Nos Sí. metemos en ese Sí, jaleo. sí, sí. Yo siempre digo que la evaluación tiene como tres, le digo, carácter, ¿no? Para que tiene un carácter social, que es la calificación, un carácter pedagógico, que sería la evaluación formativa y formadora, y un carácter inclusivo, que tiene que ser toda esta mirada ética, pero aterrizada en la evaluación, ¿no? Entonces, si nos vamos a la metáfora de suelos bajos, techos altos, pues sobre todo la evaluación tendría que ser clara, ¿vale? Y sí que me iría mucho a esa accesibilidad. O sea, la evidencia que yo quiera obtener, lo primero que tenga el suelo bajo,
que sea suficientemente clara para que todo el mundo sepa qué es lo que le voy a evaluar. Por otra parte, tiene que tener esa pared ancha, suficientemente flexible. No siempre evaluar de forma escrita, de forma oral, qué tipo de evidencias voy recogiendo, ¿no? Para la evaluación. Y con respecto a los techos altos, para que puedan seguir avanzando, el DUA nos habla de feedback, nos habla de una retroalimentación y de una metacognición. O sea que fijaros que juntamos el feedback con el feed forward, ¿no? El feedback sería me centro en los errores y el feed forward es y además voy a avanzar. Qué voy a cambiar? Así que en los suelos bajos, Isabel, tendríamos pues todo lo que es claridad, por supuesto accesibilidad y todo eso. En las paredes anchas tendríamos esa flexibilidad de ofrecer opciones, distintas Rutas. evidencias. Y en los techos altos tendríamos el feedback, la metacognición, ¿no? Evaluar, fijaros, en realidad, yo hablo de chequear la comprensión. Si tú en tu aula vas continuamente chequeando la comprensión, o sea, es decir, si estás evaluando y sabes por dónde van, en ese momento puedes hacer los ajustes que necesites. Claro. Imagínate que entonces tenemos a la dislexia que hablábamos antes, que, ostras, pues se está perdiendo, pues es que a lo mejor no entiende el texto y se lo tengo que poner en lectura fácil, ¿no? O ese chequeo, esa evaluación en el momento, ese chequeo de la comprensión, te sirve para hacer los ajustes Ujú. y Sí, y para avanzar, ¿no? En realidad te sirve para tomar, y vamos a ir al principio, tomar decisiones pedagógicas. para enseñar, Mm, eso totalmente. es. Y hablando también de la evaluación, claro, aquí entramos en el conflicto de, bueno, lo que has dicho, la parte de la calificación. Claro, porque uno de nuestros dilemas también que hemos hablado un poco y que vemos es el momento de calificar, que es la parte más social, como tú has dicho, de la evaluación. Mm, ¿Cómo trasladamos todo ese trabajo realmente de hacer una evaluación pues, con distintas rutas, con esos suelos de acceso? O sea, ¿cómo se traslada todo eso a una calificación en este caso? Porque al final, claro, muchas veces tenemos que poner una nota. ¿Y mm. cómo hacemos esa parte? Que a veces no es Claro, justa, claro, porque, bueno, no lo sé, sí. esta parte es complicada. Es complicada, sí, porque además es muy subjetiva. Eso Eso es lo es. que pasa. Y ya no es tanto, el problema no es tanto la nota, sino lo que hay detrás. Hay comparaciones, pero a nivel sociedad, Sí, sí, te por quiero eso, decir, que hay cuando hablas, clasificaciones, hay promedio, ujú, bajas estimas, ¿no? La autoestima por los suelos. Si todo lo reducimos a una nota, si nos dejamos los otros dos caracteres de la educación, para mí esto sí que es un error conceptual, porque además una nota es como una foto imperfecta, ¿no? Es como una evaluación psicopedagógica que te dice lo que ha salido ese día, ¿no? El problema no sería tanto poner o no poner notas, aunque nos cuesta, porque ya te digo que es muy subjetivo, pero al fin y al cabo son decisiones también pedagógicas, ¿no? Y que tienes ujú, que tener esa justicia. Em, Porque yo podría trabajar con todo este tipo de ajustes, podría hacerte el examen con todo tipo de ajustes y poner un número, pero un número ajustado también a sus posibilidades, claro, ¿vale? El 10 para unos no es el 10 claro, para otros. ahí está. Y ahí es donde aparece esa... ¿Por qué? Yo creo que os lo explicaba cuando estábamos juntos, ¿no? Esa tiranía del promedio, que Ujú, tendemos a promediar y a clasificar absolutamente todo. Entonces, el que yo esté trabajando con DUA y que luego ponga una nota no invalida el proceso, de que diga que el proceso está bien hecho, ¿no? Yo he diseñado para todos.
El problema, yo creo que el problema es creer que esa nota que estamos poniendo explica si sabe o no sabe, ¿vale? O sea, explica el aprendizaje. Ese es el principal error. Ya, Y entonces puede ser que sí, pues que ese niño o niña, seguimos con el ejemplo disléxico, que yo ese es el que tengo más cerca también, eh, si le cuento todas las faltas, suspende. claro. ¿Te das cuenta? Y Sí, dices, sí. pero es que él tiene una condición igual que otro, si le digo, venga, tiempo, pumba, ya, pues a lo mejor no hace nada. Claro, sí, sí. Entonces, aquí de nuevo, pues tendría que ser ético y justo, ¿no? Y no Sí. tendría que ser café para todos. Igual que si nos vamos al cole de David, es un ejemplo de aulas DUA, porque no puede hacer evaluaciones y notas DUA, ¿no? Y a cada uno ponerle según su Su escala. progreso y Eso es, sus según su propio avances. progreso, no con el La verdad de la media. que es difícil, pero también otra de las partes era, bueno, que sí que está relacionado, pero la última pregunta ya para cerrar era un poco, siguiendo con el tema de la evaluación, el tema de eso, lo de evaluar competencialmente con DUA y al mismo tiempo rellenar las notas. Entonces, en este caso, al final competencialmente esta parte, ¿dónde queda? O sea, sí que es posible en este caso. Claro, sí, sí. Tú fíjate que es que ahora mismo conjugamos todo en toda la normativa estatal que tenemos. Tenemos por una parte que hablar de evaluación formativa formadora, por otra parte, es decir, que autorregulación, aprendizaje, por otra parte tengo que poner nota y yo siempre digo a los profes, y tú tienes autonomía pedagógica, que no se te olvide nunca. Mm, ¿Vale? mm, Que los docentes tenemos autonomía pedagógica y un criterio que tenemos que tener como muy claro de qué es lo que queremos y siempre bien justificado. Em, el problema no es, ya os he dicho, no es la nota en sí, ¿no? O creer en la nota o no, sino creer que la nota me dice reflejas. si sabe, refleja si sabe o no sabe, ¿no? O sea, como si el aprendizaje fuese la nota. Ha sacado un 10, jo, pues sí que sabe. Ha sido chiripa o porque esto se lo sabía de memorieta, ¿no? Porque, Sí. Pues nada, Coral, hasta aquí esta parte de profundidad más en estas cuestiones del libro. Y creo que vamos con el reto, ¿no, Iris? ¿Estás preparada, Coral? venga, venga, que ya estoy sudando, ya te veo ahí. Bueno, ahora es un momento para relajarte un poquito, pero vamos a apretar un poquito ahí tus funciones ejecutivas, ¿eh? Un reto de Venga, pim pam. Quiero que comentes lo primero que se te pase por la cabeza. Vas a venga. completar unas frases. Y Isa o Yolanda, dadme el tiempo, si vamos, no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos 10 preparadas, pero la idea es pim pam, ¿eh? Vale, Sí, yo creo que da Ah, y como lo tiempo, ¿eh? vamos a dejar Yo grabado, creo que hay luego, tiempo ¿qué ha dicho? también. ¿Sí? ¿Para Sí, hacer las 10? sí, Vale. sí, Y sí. luego, pues, ¿qué ha dicho Coral aquella? Bueno, pues lo oyes, poneros la grabación y apuntáis. Yo lo voy a hacer. Bueno, pues venga, ¿preparada? venga, preparada. Venga, la primera es el DUA, aplicado desde Neuroeducación 3.0, prioriza. La identidad. Perfecto. Alguien que tome nota, ¿eh? Que luego se nos pasa. Perfecto. Dos. La agencia en el proceso de aprendizaje empieza por. Escuchar la voz. Muy buena esta. La inclusión neuroeducativa empieza. En un aula neuro, con miradas neuro, ¿no? El cerebro adolescente en neuroeducación 3.0 necesita. Cariño. mm, oh, es que quisiera comentar, pero entonces no pierde la gracia. Ah, el aula ideal es un espacio donde Donde se vive, se siente y se respira. Ahí te dejo eso. la neurodiversidad enriquece la escuela porque. La diferencia es contemplada como lo normal, lo natural.
imagínate un jardín de flores, ¿no? Total. El aprendizaje personalizado cobra sentido cuando... Cuando tejemos alas. Eso es algo que siempre he dicho yo, que mi madre nos tejía alas para poder volar y siempre he pensado que los docentes somos tejedores de alas. Y para mí esa es la Wow, personalización, tomar las riendas de tu propio aprendizaje. precioso. La autonomía del alumnado crece cuando... Cuando siembras, cuando siembras, ¿no? Cuando les ayudas, cuando les ofreces esos andamiajes, esos suelos. Dos más, estamos ya... Aunque ojalá hubiera... Teníamos más, ¿eh? Ahora seguro que nos arrepentimos de haber cortado a 10. Movilizamos funciones ejecutivas cuando... Cuando hacemos pensar, yo creo que el pensamiento es fundamental y es algo que no lo trabajamos suficientemente. Nos vamos más a procesos de orden inferior, a memorizar, a comprender, que está bien, pero no analizamos. Y hay algo que yo cada vez trabajo más, que es la transferencia. Mm, Siempre que podamos, transferencia del conocimiento. Isabel, ahí te tendrías una evaluación estupenda. Si te saben transferir lo que han aprendido. Qué bueno. bueno, y la última, el andamiaje se convierte en dependencia cuando... Cuando no piensan, es lo que os decía antes, ¿no? Cuando les damos todo ocho y cuarta, ¿no? No les dejamos pensar. Es que yo creo que el pensamiento es fundamental, cualquier tipo de pensamiento, el crítico, el metacognitivo. Y, y muchas veces nos vamos más, y el creativo, ¿no? Los tres, yo trabajaría los tres. Nos vamos más al aula a trabajar la metacognición, que es importante, pero no os olvidéis el crítico y el creativo. Y para todo hay herramientas. Es igual que tenemos rutinas, destrezas, pues tenemos otro tipo de herramientas. Bueno, incluso hay rutinas y destrezas para trabajar el pensamiento crítico, y para el creativo pues hay unas llaves también que son súper chulas para ir trabajando. Sí, yo soy Buah, un muchas amante, ya lo gracias. sabe David, del pensamiento. Os diría, hay que enseñar a pensar, hay que diseñar aulas que piensan, ¿no? Muchas gracias, Coral. ¿Te ha Aquí, gustado este minijuego? sí, sí, sí. Pim pam, ¿no? Estabas despierta, ¿eh? Bueno, pues vamos a dejar paso, ¿no? Un poquito a la gente que se ha conectado, si tienen preguntas, ¿no? Yolanda, lo dejo contigo, te doy la palabra un poquito a ti, lanzamos un poquito aquí. Sí, vamos a ver si alguien de los que estamos aquí conectados y conectadas tiene alguna pregunta antes de pasar a las conclusiones, para dar un poco voz a las personas que estamos aquí. No sé si hay alguien que tenga... En el chat no hay ninguna pregunta, pero bueno, estamos como en familia, así que si alguien tiene la pregunta es el momento. Yo sí. Venga, Venga, Bueno, David. Marcela también Marcela, tú después. primero, tú primero. Marcela, adelante. Gracias. Gracias David por cederme el turno. Muchísimas gracias, me encanta siempre escuchar a Coral, me inspira leer sus libros. Tuve la fortuna maravillosa de que pudiese acompañarme en el trabajo final del máster y eso impactó muchísimo mi trabajo y como el camino que seguía, así que gracias por eso, Coral. Yo trabajo en inclusión en educación superior, lo que es muy, muy, muy desafiante, porque muchas de las garantías que ya existen en los centros escolares en la universidad no aplican o no son consideradas. El ratio es alto, se da por supuesto que todos aprenden igual, hay una cosa de mérito de por medio. Y quería solo compartir contigo la importancia, me quedo con lo que hablaste de la moral y la ética, porque en las universidades también se está innovando en términos educativos muchas veces a través de pedagogías que parecen ser muy dinámicas, divertidas, activas. Acá, por ejemplo, me pasa con la gamificación. Yo trabajo en un campus de carreras del área de la salud, del área sanitaria, y
y es muy gracioso y para ellos incorporar juegos tipo Gymkhana. Yo no sé si se llama así en Sí, 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 España. Quintana. Pues las gimcanas son contra el tiempo, ganas puntos y tenemos estudiantes que procesan más lento, que tienen dificultades de Mm. desplazamiento y entonces en ese diseño, que parece ser muy interesante y muy innovador, no se considera la diversidad. Eso es. Entonces, yo te quería pedir un consejo al respecto de cómo lo planteo, porque hay mucha resistencia y los profesores acá, que son docentes universitarios, están felices de poder hacer esta metodología gamificada, pero dejan gente fuera. Claro, sí, a mí la gamificación personalmente tampoco me ha gustado nunca por eso, ¿vale? Y porque es motivación extrínseca y en realidad lo que queremos es esfuerzo y persistencia, ¿no? Ya sabemos todos que el cerebro aprende a base de esfuerzo y persistencia. Y luego, bueno, pues ahí tú estás viendo cómo están dejando fuera, yo te diría que les haga reflexionar. Cada vez yo hago más preguntas a los profes, no le explico la respuesta, sino con esta actividad todos tus estudiantes pueden acceder. Cuéntale lo de los suelos, techos, porque ahí se entiende muy bien. ¿Vale? ¿Alguno de tus estudiantes se está quedando fuera? Acordaros que cuando estábamos en el módulo conmigo, yo siempre os decía, lo podéis hacer individual, en parejas, en equipo, porque incluso hay veces que puede ser cada uno vivimos en un sitio, no me puedo juntar, o sea, ya no otro problema de incompatibilidad, es que a veces que no se puede, ¿no? Yo creo que la palabra clave, Marcela, es flexibilidad. A mí me gustaría más, por ejemplo, una historia gamificada que te mete dentro de la historia, un reto, vas al hospital no sé cuantitos y necesitan, hay veces en la vida que sí que tienes que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y hacer una propuesta rápida, pero para pensar hace falta tiempo, hace falta tiempo. Es como cuando estamos en el aula y tú haces una pregunta y no participan todos, participan los rápidos, participan, y entonces se te queda un montón de gente. Eso es una barrera invisible. Tú dile que has aprendido barreras invisibles y que estás viendo muchas barreras invisibles en la gamificación, a ver si ellos son capaces de verlas. Y yo les puse en una columna, os lo pasaré, en una columna barreras visibles, ¿vale? Pues el tipo de letra, el justificado a la izquierda, y en otra barreras invisibles. Haz algo así, Marcela, y invítales a reflexionar. Si no, tú también tienes mi WhatsApp. Todos los que habéis estado conmigo Gracias. tenéis mi WhatsApp. Es el comodín telefónico, dice Tere. Eso. Claro. Pues muy David, ¿tú bien. tenías una pregunta? Sí, pero si alguien tiene, Sí, sí. le dejo prioridad, ¿eh? Iris, Yo, Iris, adelante. Iris, ¿quién más? yo Bueno, quiero comentar algo también. Iris, no te oímos, Iris. Ah, perdón, de Sí. que Ahora, estaba silenciada. No, que al hilo de lo que estabas comentando, Coral, de la gamificación, ¿no? Que tuvo su boom ahí tremendo. Bueno, yo también ahí metida en todo esto. Y que has trabajado, supongo que, bueno, de todos los trabajos que has hecho en primaria, en infantil, todo el tema de la economía de fichas. Yo no paro de ver en mi feed de TikToks y de YouTubers estas profesoras con las fichas, la economía. Eso tú, y yo soy de secundaria, ¿eh? ¿A qué te parecen todas Me estas parece lo técnicas? mismo, me parece un conductismo total, puro y duro, ¿sabes? Eso Total, dentro de la total. psicología, claro, eso no enseña a pensar. Es más lento No, lo no, que es la hacemos gratificación. nosotros, ¿no? Esto es como una motivación totalmente extrínseca, pero es que tú fíjate que yo ahora, imagínate, subo algo a Instagram y entonces empiezo a ver cuántos me siguen, a ver qué. Llevamos una obsesión, Total, la sí, sí. gente Mm. ¿sabes? Yo cuando me quitaron la cuenta que me la hackea, bueno, me la quitó, me escribió al WhatsApp, era el del trabajo, y me dijo, si quieres recuperar tu cuenta, me tienes que dar no sé cuantísimo dinero. O sea, así, ¿eh? ¿What? Alucinante. Madre Tengo un mía. amigo que está metido, policía, lo que pasa es que, claro, descubrir quién es no se va a poner, que no me habían hecho nada, porque es que además yo no tenía ni fotos personales, era solo la cuenta del trabajo, ¿sabes? Y de repente yo tenía 27.000, 28.000 seguidores
y luego te das cuenta, ¿no? Y dices, pero bueno, jolín, vamos a ver. Primero el tema de la ética, que alguien te pueda robar tu trabajo así por todo el morro, ¿no? Mm, Y te pida dinero, yo ya alucino, pero además, y luego yo conmigo misma, ¿no? La reflexión de decir, bueno, ¿y qué es eso de los seguidores? ¿Y qué es eso? Porque a veces mm, hay mucho ego. Y entonces mm, yo me cuestionaba si yo también tenía ego, ¿no? O sea, que, que, mm. que, que no quería llegar a ese tema. Entonces, nuestros adolescentes, Iris, están acostumbrados a la inmediatez, a que todo sean estímulos externos. Y si yo sigo con economía de fichas o con gamificación, te doy puntos, se te abre un mundo, mm, Es lo mismo. estoy... Yo en mm, este caso de la profesora que vi es que me pareció bastante bestia. Yo no sé si la habéis visto porque, bueno, en los feeds estos, los algoritmos, seguro que nos ha mm, aparecido en todos, ¿no? Era una profesora de primaria que está, bueno, su discurso lo tenía muy, muy claro. Simplemente para que la clase tuviera normas, ella empezaba con 3 puntos, todos empezaban con 3 fichas. Y iba quitando, o sea, hay un ya, refuerzo negativo, ¿no? O sea, ya, ya, aversivo como el total, carnet de conducir. castigo, Sí, castigo, punto y duro, ¿no? Y luego los comentarios me dejaron bastante en paz porque todo el mundo se ponía un poco, pero bueno, ¿esto qué es, ya, no? Y, y, s- y si quedaban al final del día, solo daba puntos a los que tenían los 3. Bueno, unas cosas, ya, entonces, ya. claro, pero entonces supongo que la pregunto un poco, te habrás encontrado con profesorado que realmente las creencias, ¿no? Todo lo que sabemos de las creencias muy, muy, muy establecidas de nuestro Sí, profesorado, sí, de que se ha hecho así durante muchos años y que nos podrías contar algún ejemplillo de sí, ¿no? Eh, Esas sí. resistencias de los profesorado y cómo has acabado seguro convenciéndoles porque sabemos que eres una crack en esto, ¿no? No sé, Sí, mira, yo por ejemplo, cuarto algo, de, ¿sabes? cuarto de primaria, ¿vale? Estaba con las tres profesoras de cuarto de primaria porque una daba el inglés en las tres clases o daba science, bueno, y entonces en las tres, ¿vale? En concreto, en una clase teníamos un peque que se le había acelerado parcialmente el currículo, tenía que hacer matemáticas de quinto. En la clase de esta mujer en concreto, esta la de las creencias, habían llegado nuevos a la clase un niño y una niña y estaba la tercera profesora. Y entonces yo estábamos trabajando pedagógicamente cómo teníamos que modificar la clase para dar respuesta a tanta diversidad, ¿vale? Y entonces esta profesora tenía un niño que no había leído el informe, había venido nuevo, y era doblemente excepcional, autismo y altas capacidades, pero muy altas capacidades. Y ella solo veía la rigidez del autismo, ¿vale? Entonces ella se ponía, yo subí los dos informes y le dije, uno de estos es Hugo, que era el que iba a hacer las matemáticas de quinto, y el otro es otro niño que tenéis. Y se quedó alucinada porque era más brillante todavía que Hugo. Bueno, pues esta mujer era como muy, muy rígida y yo cada vez que le decía, intentaba justificarle desde los argumentos, pues mira, necesita anticipar, como es más rápido que otros, puede hacer no sé qué, y le iba argumentando ella, íbamos buscando pedagogías que le acompañasen, ¿no? Y entonces yo le decía, podemos tener unos rincones y permitir un poco, David, lo tuyo, pero en escala 0,00, porque aquí no había manera. Y entonces, bueno, ella todo era negativo. Si hacíamos estaciones, hacíamos rincones, si les permitíamos moverse, que hacen mucho ruido. Entonces, ¿qué es lo que hice, Iris? Cuando me di cuenta que cuando me alejo mucho de su zona de confort, me van a decir siempre que no. Mm. Entonces vi que su clase estaba por parejas y le dije, pues mira, veo que tu clase está con parejas, vamos a empezar a trabajar con parejas, pero un poquito más, que las parejas sean cooperativas, ¿te parece? Vamos a ver alguna técnica de aprendizaje cooperativo. Y entonces así me la fui ganando, partiendo de su zona de confort. Muy Si intentas interesante, hacer algo muy alejado, muy interesante. Así sí, es.
Y hasta he que no lo tenido ponen en problemas. práctica no lo acaban creyendo, ¿verdad? Hasta Eso que no es. ven, realmente Y no. luego siempre yo intentaba también pues que cuando empezasen a hacer algo nuevo, que estuviesen al menos dos en el aula. Aprovecha que está la PT, aprovecha que está la profulanita. Oh, muy bien. Para que vieran también esos Eso resultados, ¿no? es, No para solo quedar en ella, en apoyarse su voz. entre ellos, sí. Muchas gracias, Coral. Mm. Nos quedaría Olga, David y si os parece pasamos a las conclusiones. Mira, Coral, yo quería comentar, al menos en mi escuela, yo estoy en infantil, primer ciclo, o sea que esto me queda un poquito lejos, pero estuve una temporada en primaria, en segundo ciclo de infantil y primaria, haciendo sustituciones y en las reuniones cada dos por tres se presentan concursos, ¿no? Pero concursos de todo. Que si canguro de matemáticas, con perdón, Alicia, que si dibujo, dibujo de la fiesta de la ciudad, que si ahora en San Jordi, pues los poemas, los no sé qué, bueno, hay muchos de leer rápido, de leer en que segurísimo que llevan consigo muchos puntos positivos. Pero yo veo, ya os digo, al menos en mi escuela, que hay mucha más competición que cooperación. Y yo siempre Mm, les decía, no podemos hacer estos concursos en grupo, pero claro, principalmente están planteados por ejemplo, ahora se han ido de viaje los dos mejores en un encuentro en no sé qué país a nivel de la congregación de mi escuela y tal y cual, los dos mejores de inglés. Yo esto, la verdad, lo encuentro nefasto en muchos aspectos, ¿eh? sí, a mí Claro, y esto tampoco me está gusta. lejos del DUA y está lejos de cooperar y yo siempre lo decía y me decían que era una iluminada, ¿no? Como muchas cosas, bueno, lo comentamos muchas veces con la gente que estamos aquí, que nos sentimos un poco diferentes en el sentido de que cuesta mucho, ¿no? Lo que dices, cuando Mm, salen de su zona de confort, cuesta mucho que te entiendan. Pero yo mm. siempre decía, más cooperación y menos competición en la escuela, más cooperación y menos competición. ¿Qué te Sí, parece? mira, te voy a contar, A mí me como da me ha dicho mucha pena que en una Iris. clase salga ¿no? O sea, se contemplan cuatro cosillas. Hay muchos niños con muchas Sí. capacidades. Como me ha dicho Iris, que os cuenta anécdotas, os voy a contar otra. Venga. Estaba dirigiendo un centro autonómico aquí, el Centro Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva. Entonces, Olga, hicimos unas jornadas científico-creativas y se podía presentar quien quisiera. Les enseñamos una técnica de creatividad que es muy fácil, que es partir de analogías con la naturaleza y que es suficientemente abierta y flexible como para que participase infantil, primaria, secundaria. Simplemente hay que escoger, nosotros en nuestro caso decíamos un animal de la naturaleza, pues observarlo bien, porque la observación también es importante, ¿no? Y ir anotando pues sus características, por ejemplo, y les decíamos, el tren ave, tiene el morro por delante como el pico del ave, del pájaro. Y así, si buscáis en internet analogías con la naturaleza, encontraréis un montón. El velcro con los cardos. Entonces, bueno, cogían una de las características de ese animal y se inventaban lo que quisieran. Entonces, tú imagínate en tu clase, Olga, que tienes a los estudiantes por equipos. ¿Vale? Y están ahí de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, los equipos que quieras, trabajando en el animal, diseccionando, viendo qué pueden inventar y al final se han inventado una chaqueta. Este es un ejemplo real, ¿vale? En tercero de primaria se habían inventado una chaqueta. Entonces, tu equipo, imagínate, Olga, que estás con Sandra, con David y con Isabel, vosotros cuatro, que os veo ahí juntos. Entonces, vuestro invento yo me lo paso al otro equipo, que están Isa, Yolanda, María José e Iris, ¿vale? Y Susana, si os veo. Entonces, ellas lo que tienen que hacer es mejorar vuestro invento. No puede dejar de ser una chaqueta, porque la chaqueta la habéis inventado vosotros. Era una chaqueta, lo que se habían inventado era una chaqueta que es que tú te pones esa chaqueta casi cuando naces, vamos, prácticamente, y como va creciendo, se hace calor, se vuelve finita, se hace invierno, o sea, los niños de tercero de primaria que no se quieren cambiar de camisetas y entonces esa chaqueta era maravillosa, ¿vale? Esa crecía, crecía y el otro equipo se inventó que esas chaquetas
si cambiaban de color, te podían decir en los pequeñitos lo que les pasaba. O sea, imaginaros una chaquetita para un bebé que cambia de color, entonces le dicen, ¡ay, que le duele la tripita! Pero seguía siendo la chaqueta. Entonces el equipo de María José, Wendy, Alicia y Marcela añaden otra cosa a la chaqueta. Y entonces dicen, ah, pero si nos lo llevamos al juicio, los malos sabremos si mienten, ¿vale? Y cuando la chaqueta llegó al vuestro, teníais una bomba de chaqueta. Maravilloso. Es buenísimo. Eso es lo que tú estabas diciendo, ¿verdad, Olga? Claro, yo el año Entonces ya es un pasado, invento construido entre todos. Y las maravilloso. chaquetas o lo que sea. Claro, claro, pero a Mm. estos concursos generalmente muchas veces van los mismos, los que Sí. destacan, ¿no? Sí, no, pero es que, Los mira, otros, me voy a ir a a los profes, esos premios que el Global Teacher, es que te presentas tú y sí. dices yo mime conmigo, lo buenísimo que soy yo. Mm. O sea, es que eso todavía es más gordo, Olga. Sí, sí, sí. El año pasado hicieron como una feria de ciencia y preparaban experimentos científicos y los pequeñitos fuimos a visitarla y subimos a los pisos de arriba y tal. Y me encuentro en los diferentes experimentos, pues unos niños que yo había tenido de más pequeños y claro, muchos los conocía. Además, la ciudad es pequeña y conozco a sus padres, etcétera. Y pregunto, ¿cómo es que estos están aquí detrás del Mm, stand del experimento que nos presentaban a los otros? Y los otros de sus edades están también visitándolo. Dice, porque esto lo han hecho los niños de altas capacidades. Mira, ya, eso tampoco está bien. yo casi me muero, porque, Claro. o sea, los de altas capacidades que se los llevan y les plantean otras cosas, preparan experimentos para los. Ahora ya lo digo así, Mm, los normalitos. Ya lo digo así, sin mm, terminología correcta. A mm. mí me supo muy mal porque ¿quién dice que no son capaces los otros? Eso es. Diciendo cada grupo, Ya me le has puesto quedo- el techo de cristal. yo a mí Ya me das supo por hecho muy que no mal. lo pueden hacer. Bueno, nada, gracias, ya está. A ti, Olga. David, vamos David, a por A la ver última. si estamos un poco fuera de tiempo, yo creo, pero bueno, sí, Sí, es súper breve, ¿eh? Súper breve. Sobre todo la respuesta. Te voy a pedir que te mojes un poco. Venga. Porque me ha gustado mucho, la verdad, bueno, me ha gustado porque me he sentido reconfortado. Cuando has dicho que tú me llevo voy al lenguaje, ¿no? Al tiene, dislexia, autismo, autista, autismo. Pero también, bueno, comentamos y yo personalmente, pues también digo, ojo, escucharte a ti esa reflexión, pues digo, bueno, qué bien, ¿no? Pero si tú tuvieses que mojarte dentro de todas tus dudas, ¿no? Más hacia dónde la balanza dirías, más tal como está hoy un poco la investigación, un poco el paradigma, ¿dirías más tiene autismo o es autista? Yo me voy más siempre al es. Yo me voy al ser, porque el ser me parece que es la condición, que es la persona, ¿vale? Y es una condición que les atraviesa. Mi hermana la pequeña, Rocío, que tú la conoces, David, es disléxica. Y ella es disléxica desde que nació hasta que, y ha ido superando pues muchas cosas con memorizando. Entonces es algo que es, yo siempre he asociado tiene una enfermedad o tiene la pierna escayolada, ¿no? O tiene dolor de cabeza, pero mi dolor de cabeza no es una condición que voy a tener siempre. Como Y, quiero y he parte de su tenido a identidad, veces problemas por eso, David, porque es autista, se piensan que estoy insultando. ¿no? ¿Sabes? Pero yo no estoy insultando. Entonces, en todo caso, si me encuentro con alguien, y os voy a contar una anécdota de este año, estábamos en unas jornadas de educación inclusiva Down Galicia. ¿Vale? La primera ponente era una mujer que estaba en silla de ruedas y que es la presidenta de CERMI o alguna de estas asociaciones grandes. Ella a sí misma, de sí misma, hablaba como mujer con diversidad funcional. Yo sé que hay muchísima gente que nunca le ha gustado diversidad funcional. Entonces yo, cuando ya son mayores, David, les pregunto,
pero yo en mi lenguaje y aún así me resulta difícil, porque es discapacitado intelectual, ahí sí que me suena muy mal, Ya. ¿sabes? O sea que yo mismo tengo mis incongruencias. Es que, por ejemplo, con el físico no pasa, no digo, es alto, no sabemos si esa persona Sí, tiene altura. sí, Somos más. Vale, vale. Bueno, era un poco eso. Muchas sí. gracias. Bueno, pues nada, llegados hasta aquí, entre Isa y yo vamos a intentar recoger un poquito el hilo de lo que hemos estado, de lo que nos has estado compartiendo, Coral. Yo quiero decir que me he propuesto esta tarde escucharte con una mirada de profe, con la mirada de profe en mi aula. Entonces, no con una mirada de qué he estudiado, qué he aprendido, sino como yo, profe en mi aula, qué me llevo de todo esto. Porque quería esta mirada como luminosa para mañana o para el próximo semestre empezar a pensar desde ahí. Y entonces yo me llevo que la inclusión no se improvisa, se diseña y me pongo la tarea de empezar a diseñar cómo voy a incluir al que está dentro. Tengo que poner el foco en no segregar, me lo tomo también como tarea, me lo pongo. Tengo que ver si se sienten reconocidos en lo que están aprendiendo y también me lo pongo como tarea. Diseñar aulas accesibles, aulas para todos y aulas que piensen también, porque a veces creo que se nos olvida aulas que piensen. Parece una Sí. tontería, pero a veces hacemos otras cosas, pero aulas que piensen. Y me llevo una pregunta poderosa que es, ¿cómo quieres que te nombre? Mm, Y poniendo el foco en la persona. Y por último, recojo la idea de aula ideal como un aula donde se vive, se siente y se respira. Y todo esto son las tareas que yo me llevo para ponerlas en práctica el próximo semestre. Y sé que Isa va a continuar con este hilo es muy conductor. chulo, Yolanda, gracias. Bueno, un placer, un placer, un placer escucharte. Sí, yo solo para complementar y así acabar también. Yo me quedo con el ser o tener como un dilema ético, un dilema dúa. Quizá Mm, depende cómo tiene una respuesta o tiene otra. Todos nacemos neurodivergentes, pero la neurotipicidad la marca el contexto y el entorno. La neuroplasticidad como una aspiración. Yo también le pondría inspiración, quizá. Luego el DUA como esas cuatro palabras mágicas, ¿no? Que tienen sonido juntas, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, de accesibilidad, de equidad y de retos y desafíos. Luego, como una nota no es como una foto incompleta, me ha encantado esta metáfora, como diría David Bueno, ¿no? La tiranía del promedio, la equidad no es un café para todos, el feedback que aprende de los errores, pero avanza gracias a la metacognición. Y por último, pues me llevo que los docentes tenemos autonomía pedagógica para poder hacer de todo esto, ¿no? Nuestra aula, ¿no? eso No de es. inclusión, sino desde no excluir, que ha sido un lema muy interesante. Así que, Coral, muchas, muchas Sí. gracias. Oh, muchísimas gracias a vosotros, es que sois geniales, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Coral, por el reto, por la oportunidad y bueno, que sepas que hemos estado muchos días, pues eso, compartiendo muy felizmente entre todos, entre una parte de aquí del equipo y nos ha hecho mucha ilusión poderlo compartir contigo, así que muy, Sí, muy pues me alegro. Es que agradecidos. yo creo que el DUA tiene que dejar de ser ese marco técnico que siempre lo vemos, ¿verdad? Y empezar a ser humano realmente, ¿no? El diseño, empezar a pensar en las personas para poderlo diseñar. Sí, Pues muchas un gracias. placer. Un placer Pues un y besazo. Gracias, Gracias. Sí, Un beso Coral. si grande Gracias, algún para día Coral. me todos. Un leo placer. algún libro chulo que os lo Por recomiendo, favor, Por venga, por favor, sí. favor, por favor, nos estamos. encantaría. Sí, Sí. muchas a gracias. David Muy y le Gracias, bien. tienes en Coral. contacto que él nos lo manda todo. Oh, Gracias, Exacto. Coral. Un besazo a todo el mundo. Chao, Coral. Feliz Adiós, hasta Alicia. Gracias Hasta por pronto. venir luego. a Gracias, todos Gracias. y Coral. todas. Gracias, Gracias. Hasta equipo. luego. Gracias, chao, Gracias. chao. Adiós.